Italia es una tierra de artistas del fútbol. Pirlo, Baggio, Del Piero, hombres que pintan el juego con belleza. Pero Gennaro Gattuso no era un artista, era el tambor de guerra. Lo llamaban Il Ringhio, el rugido. Un hombre que trataba cada partido como un campo de batalla, donde el balón era el premio y la sangre solo era parte del trato. Muchos decían que no era más que un hombre realmente enfadado sin talento futbolístico. No podrían haber estado más equivocados. Simplemente estaba mal interpretado. Porque detrás de los tackles y la furia había un hombre con un corazón tierno que jugaba por algo más profundo. Por sus compañeros de equipo, por la camiseta, por la gente que se quedaba bajo la lluvia y cantaba su nombre. Esta es la historia de Gennaro Gattuso, el perro loco forjado con rabia y lealtad. El tipo de hombre que el fútbol nunca volverá a ver. Mira, Gattuso nació lejos de las luces del San Siro, en el pequeño pueblo pesquero de Corigliano Calabro. La vida allí era simple, pero nunca fácil. Rino aprendió temprano que nada le sería regalado. Cada oportunidad tendría que lucharla. Empezó a jugar al fútbol a los 12 años y se unió al Perugia en Umbría, donde creció como jugador. Ascendió por las inferiores y debutó con el primer equipo a los 17, pero a los 19 ya hacía las maletas y dejaba Italia. Aún era muy joven, con poca o ninguna experiencia real en el equipo senior, pero ya tenía una mentalidad muy fuerte que muchos nunca habían visto antes. Con el aliento de su padre, Rino, como se le llamaba cariñosamente, se mudó hasta Escocia, donde no conocía a nadie y ni siquiera podía hablar el idioma. Hubo cierta controversia en torno a su traspaso del Perugia al Rangers. El club italiano afirmó que los gigantes escoceses habían utilizado medios ilegales para fichar al joven y llevaron el caso hasta la FIFA, pero Gattuso no se preocupaba por todo eso. Bloqueó todo ese ruido y solo se enfocó en su nueva vida. Su objetivo era triunfar en este nuevo club y nuevo país, y no iba a dejar que nada lo detuviera. Nada en absoluto. Hizo su debut con el Rangers en el primer día de la temporada bajo el entrenador Walter Smith y pronto anotó su primer gol en la Copa de la UEFA contra el Strasbourg. Pero el verdadero momento definitorio de sus primeros meses en Escocia fue su primera tarjeta roja como profesional. Fue como cuando la araña radiactiva mordió a Peter Parker. Ese primer sabor de sangre convirtió a Gattuso en un animal completamente diferente. Fue un partido entre el Rangers y el Hearts en diciembre de 1997. Gattuso recibió una segunda tarjeta amarilla por una entrada imprudente sobre un defensor del Hearts llamado Poynton. ¿Sabes por qué te menciono su nombre? Porque no fue un tackle al azar, fue venganza. Minutos antes, Poynton había tacleado a Gattuso de una forma que pudo haberle causado una lesión. Rino salió ileso, pero el problema fue que el defensor quedó impune. Esa entrada merecía una roja, pero Poynton siguió en el campo. Como el árbitro no hizo justicia, Gattuso decidió tomar la ley en sus manos. Guardó el rencor y esperó su momento, y cuando vio la oportunidad, como un depredador, atacó. Sí, fue expulsado, pero para él, la justicia se había cumplido. Eso fue Rino Gattuso en esencia. En 1998, Walter Smith dejó el Rangers, y el entrenador que lo reemplazó no lo valoraba, o no lo hacía jugar o lo ponía de lateral derecho. Esa fue la señal para Gattuso. No iba a permitir que lo trataran con tan poco respeto. Era hora de volver a casa. La Juventus quiso ficharlo, pero él lo rechazó, prefiriendo un traspaso al Salernitana, recién ascendido a la Serie A. Creía que ese sería un mejor camino para su desarrollo. No se equivocó. Tras solo una temporada allí, el AC Milan lo compró en 1999. Debutó con los rossoneri en la Liga de Campeones contra el Chelsea. Sí, lo trajeron para los mayores desafíos. Tenía solo 21 años, pero ya estaba listo para dar un paso adelante. Su primera gran prueba llegó en octubre de 1999, en el Derby de Milán. Gattuso se midió a un ataque temible con Ronaldo, el mejor del mundo entonces, pero no se inmutó. En su primera temporada en un club tan grande como el Milán, todos esperaban verlo nervioso. En cambio,
Fue él quien terminó infundiendo miedo en Ronaldo y sus compañeros. Esa mentalidad hizo que los aficionados del Milán se enamoraran de él al instante. Ahora sabían que era verdaderamente suyo. Tenían a Shevchenko, George Weah, Ayala y Ambrosini. Pero este chico era algo diferente, algo realmente especial. Lo querían, pero aún no habían visto todo su potencial. Fue Carlo Ancelotti quien encontró la fórmula en 2001. En el verano de ese año, el Milán se llevó a un tal Andrea Pirlo de los libros de sus rivales de la ciudad. Luego, en noviembre, el exjugador Carlo Ancelotti regresó al club como entrenador principal. Don Carlo vio rápido el ritmo de trabajo de Gattuso, su capacidad para recuperar balones, su versatilidad y su pasión por el club y el juego. Concluyó que la mejor forma de aprovecharlo era emparejarlo con un creador técnico y creativo, como Andrea Pirlo. Ese dúo en el mediocampo era oro puro. ¿Crees que Kanté y Pogba fueron un gran dúo para Francia? Esto era aún mejor. Rui Costa se unió en 2001 y luego Clarence Seedorf en 2002, completando un mediocampo de 4 hombres impresionante. Ancelotti solía alinear al equipo en un 4-4-2, con Pirlo como organizador profundo, Gattuso a la derecha, Seedorf a la izquierda y Rui Costa delante como media punta. Cuando Kaká llegó en 2003, comenzó poco a poco a reemplazar a Costa en los partidos importantes. Con este mediocampo, el Milán dominó Italia y Europa. Ganó la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Italia en 2003. Y en 2004, logró el doblete del Scudetto y la Supercopa italiana. Paolo Maldini alza la Supercoppa italiana. Tras el triunfo del Milán en la Champions de 2003, más gente empezó a conocer al valiente hombrecillo llamado Gattuso. Mientras muchos temían a cierto gigante sueco con una personalidad más grande que la vida, a Gattuso no le importaba quién era Zlatan Ibrahimovic ni quién pensaba ser. Cuando se enfrentaron en septiembre de 2003, Gattuso lo abofeteó en la cara tras marcarlo un poco demasiado fuerte. Con una personalidad así en tu equipo, ¿cómo no vas a tener éxito? Gennaro Gattuso y el Milán llegaron a su segunda final de la Liga de Campeones en 3 años en 2005, y todos pensaban que volverían a ganar tras tomar una ventaja de 3 goles en la primera mitad. Sin embargo, de alguna manera, un milagro que aún nadie puede explicar, perdieron ese partido en penales. Pero Gattuso, hombre de rencor y venganza, ya como líder del Milán contagió esa mentalidad a toda la plantilla. Como equipo, buscaron revancha por aquella humillante derrota en el mayor escenario futbolístico, y la obtuvieron. Aunque, justo antes de lograrlo, Gattuso tenía otra misión. En ese momento, Rino ya era un internacional consolidado con Italia. Había ido a los Juegos Olímpicos de 2000, al Mundial de 2002, donde solo jugó 2 veces como suplente, y vio cómo su equipo caía ante los anfitriones Corea del Sur en uno de los partidos más controvertidos del torneo. También disputó 2 partidos en la Eurocopa 2004, donde Italia quedó eliminada en la primera ronda. Este tipo había construido su carrera ladrillo a ladrillo hasta ser considerado uno de los mejores en su posición. Había ganado todo a nivel de club, pero nada de eso significaba mucho para Gattuso si no lo lograba también con su selección. Atesoraba cada oportunidad de representar a su nación y soñaba con hacer de ella el equipo europeo más exitoso del mundo. Y por ese sueño, Gattuso haría el mayor sacrificio. Créeme, no vas a creer cuál fue, pero lo descubrirás pronto. De cara a la Copa del Mundo de 2006, Italia no estaba ni cerca de ser favorita. Sus fracasos en los últimos 2 torneos, junto con el dominio de Brasil, Alemania, Francia y Portugal, hicieron que nadie le prestara atención. Pero tenían 2 cosas a su favor: una pasión increíble y una química inquebrantable. En ese momento, Gattuso y Pirlo llevaban 5 años jugando juntos a nivel de club e internacional, así que se entendían perfectamente. La disposición en Italia era muy similar a la del Milán.
un 4-4-2, salvo que esta vez Pirlo y Gattuso estaban en la base, con Perota y Camoranesi en los flancos. Pirlo orquestaba la creación y Gattuso hacía el trabajo sucio. Con esta disposición, Italia superó con facilidad su grupo y avanzó para enfrentarse a Australia en octavos de final. Muchos pensaban que sería un partido sencillo, pero no lo fue. Los europeos tuvieron que resistir, y ese era el terreno donde Gattuso brillaba. Ganó 8 duelos, el segundo mayor número en el campo, además de 2 intercepciones y 2 despejes. Todo se complicó cuando Materazzi fue expulsado en el minuto 50, pero Gattuso simplemente redobló esfuerzos y cubrió aún más terreno. En total hizo 5 entradas, más que cualquier otro jugador, incluso defensas. Mantuvo a Italia en el partido hasta que los australianos, fuertes casi todo el encuentro, finalmente cedieron y concedieron un penalti en el minuto 95. Totti lo convirtió y envió a Italia a cuartos de final. En los cuartos de final contra Ucrania, Gattuso estuvo aún mejor. Italia ganó 3-0. No apareció en la lista de goleadores ni dio asistencias, y ni siquiera jugó los 90 minutos completos, pero fue nombrado hombre del partido oficial. Así de bueno fue. Realmente hacía todo lo posible para llevar a Italia a la gloria. Luego enfrentaron a los anfitriones y finalistas de 2002, Alemania, en semifinales. Una vez más, Italia tuvo que resistir ante un rival muy duro, y Gattuso estuvo a la altura. Hizo la mayor cantidad de entradas e intercepciones, y ganó el segundo mayor número de duelos. Como contra Australia, él y la defensa lograron mantener a Italia en el partido hasta que los alemanes cedieron con goles en los minutos 119 y 120. Y así, Italia llegó a la final, por primera vez en 12 años, y esperaban ganar el trofeo por primera vez en 24. Había mucho en juego, y nadie lo entendía tan bien como Gattuso. Sabía que tenía un gran papel que desempeñar si Italia iba a ganar la Copa del Mundo contra los claros favoritos, Francia, y desempeñó ese papel a la perfección. Fue en ese día cuando llegó su gran sacrificio. Pero antes de eso, estaba completamente concentrado. Realizó un total de 15 entradas en esa final, 7 metros que la siguiente mejor persona, Fabio Cannavaro. También ganó 17 duelos, nuevamente 7 metros que la siguiente mejor persona, Fabio Cannavaro. Gattuso superaba a los defensores mientras cumplía con sus deberes en el mediocampo. Completó 5 pases largos, creó una ocasión y tuvo un 78% de acierto. Estaba en todas partes, haciendo de todo a la vez. Francia solo marcó de penalti, y tras el empate de Italia, Gattuso y sus gladiadores mantuvieron el control hasta el final. El partido se decidió desde los 11 metros. Gattuso sin duda habría querido adelantarse y lanzar un penalti por Italia en la tanda para acercar a su equipo a la gloria. Pero como Zidane había sido expulsado por un cabezazo a Materazzi en el minuto 110, alguien tenía que ser descartado del conjunto italiano. Verás, según las reglas, si un equipo recibe una tarjeta roja y el partido llega a la tanda de penaltis, el rival debe retirar a un jugador para que el número de lanzadores sea igual. Y quien queda fuera ni siquiera puede estar con sus compañeros en la línea de medio campo. Este fue uno de los momentos más grandes en la historia del fútbol italiano, y Gattuso quería estar allí para su país, o al menos acompañar a los suyos en la mitad del campo para animarlos. Pero entendió que ser un líder también significaba sacrificios, así que tomó la difícil decisión de apartarse él mismo. Lo llamaban un hombre iracundo, violento, pero este era el verdadero Gennaro Gattuso. Solo era un hombre con una enorme pasión por el juego, dispuesto a darlo todo para ver triunfar a su equipo. Italia acabaría ganando la tanda de penaltis y la Copa del Mundo, y Gattuso fue el más feliz sobre el césped, algo que demostró quitándose los pantalones cortos y corriendo en ropa interior. Ese es el tipo de persona que es, puro, auténtico, lleno de pasión y garra sin adulterar.
Gattuso fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2006 e incluido en el equipo ideal tras ganar más entradas que cualquier otro en el torneo, pero pese a ese reconocimiento seguía infravalorado. Después levantaría su segunda Liga de Campeones con el Milán en 2007, vengándose del Liverpool tras la final de 2005. Una vez más, fue el jugador con más entradas y duelos ganados. Simplemente nunca fallaba cuando su equipo lo necesitaba. También conquistaría el Mundial de Clubes de la FIFA en 2007. En lo que respecta a títulos colectivos, Gattuso prácticamente lo ganó todo en el fútbol. Se proclamó campeón de liga, levantó la Liga de Campeones, Copas Nacionales y la Copa del Mundo. Tuvo una carrera realmente increíble y un palmarés más que impresionante. Gattuso dejó el AC Milán en 2012 tras 13 años y hoy está en el Salón de la Fama. Pero, más importante, vive en el corazón de los italianos y de aficionados en todo el mundo como una verdadera leyenda, uno de los jugadores más apasionados que el fútbol haya visto. Desde entonces se dedica a la dirección técnica y ahora lidera a la selección de Italia, con la esperanza de devolver los días de gloria y llevar a los gigantes europeos al Mundial tras 12 años. Rino Gattuso fue, sin duda, un incomprendido. Pero hubo otra leyenda italiana que lo fue aún más: Roberto Baggio. Si quieres conocer la historia de cómo este hombre murió de pie en el escenario más grande, haz clic en este video y te lo contaré todo.